¿Sabías que tanto en Argentina como en España existieron en la década de 1920 y 1930 organizaciones de ultraderecha de tendencia fascista? Por ejemplo, la Liga Patriótica en la Argentina o la Falange en España, que perseguían opositores a los que consideraban enemigos de la nación y de la tradición. Estos grupos crecieron en un contexto de ascenso de los fascismos y de persecución a las izquierdas. Quédate para saber de qué se trata. Terminada la Primera Guerra Mundial, en varios países surgieron una serie de agrupaciones políticas de ultraderecha. Pensemos que estamos en un contexto favorable para las mismas, dada la crisis económica y el consecuente derrumbe de los valores democráticos generados durante la posguerra. Sumado a esto, la expansión de la Revolución Rusa impulsó una paranoia colectiva frente al ascenso del comunismo, que extremó las propuestas conservadoras de la burguesía, la cual apoyó el desarrollo de organizaciones que tenían en común el uso de la violencia callejera y un discurso demagógico que buscaba manipular a las masas. En países como Italia y Alemania, estas propuestas se tradujeron en regímenes fascistas que negaban las instituciones representativas y fomentaban el personalismo alrededor de un líder carismático. Internamente, el Estado fascista se organizaba militarmente y elaboraba teorías sobre la selección de pueblos, razas y naciones. Fomentaba la violencia y la guerra como formas de progreso en una sociedad, y externamente se caracterizó por una intensa agresividad nacionalista e imperialista. ¿Cómo afectó a España este contexto? En 1923, el golpe de Estado de Miguel Primo de Rivera, capitán general de Cataluña, trajo por primera vez un gobierno dictatorial admirador del modelo fascista italiano. El dictador destacaba la rápida represión de Mussolini hacia las izquierdas y la creación de un tipo de Estado corporativo capaz de imponerse al liberalismo y retomar el conservadurismo político. Los 7 años de dictadura de Primo de Rivera sentaron las bases de la tradición fascista, que una década después iba a ser representada por la Falange. Por esa época, los grupos de ultraderecha compartían ciertos rasgos que los hermanaban ideológicamente. Nos referimos a valores monárquicos, imperiales, católicos y nacionalistas. Estos tópicos los vemos materializarse, por ejemplo, en el movimiento carlista, que fue constituyéndose desde mediados del siglo XIX. También representarán los intereses del Partido Renovación Española, creado a inicios de la Segunda República, dirigido por Calvo Sotelo, quien fuera ministro de Hacienda de Primo de Rivera. Sin embargo, la agrupación de ultraderecha más relevante desde la década del 30 en España fue la Falange Española, constituida como partido político en 1933. Uno de sus fundadores fue el primogénito de Primo de Rivera, José Antonio. En 1934, al fusionarse con las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista, la Falange tomó mayor magnitud, reconociendo el fascismo como ideología de base. Su nacimiento tuvo lugar en un contexto republicano de viraje hacia la derecha, entre 1933 y 1935, cuyo principal actor institucional fue la Confederación de Derechas Autónomas, CEDA. Para este entonces, los grupos de ultraderecha suman nuevos principios y enemigos declarados, tomando consignas más internacionales y propias del fascismo, como el antisemitismo y el anticomunismo. Recién en marzo de 1936, la Segunda República declara a la Falange una organización ilegal por tenencia ilícita de armas y acciones violentas. En noviembre de ese mismo año, José Antonio fue ejecutado. Sin embargo, la Falange continuó operando del lado del bando golpista durante la Guerra Civil y más tarde durante la dictadura de Franco, constituyéndose incluso como uno de los pilares del nuevo régimen dictatorial. En el caso de Argentina, la conflictividad social aumentó entre 1917 y 1921, luego de la profunda depresión económica que significó para el país la Primera Guerra Mundial. En este escenario, sindicalistas revolucionarios, anarquistas y el naciente Partido Comunista protagonizaron las principales huelgas del periodo. La respuesta del gobierno radical de Hipólito Yrigoyen, el primero en ser elegido sin fraude en la historia argentina, fue la más violenta de una autoridad nacional en la primera mitad del siglo XX. No solo se apoyó en las fuerzas represivas estatales,
como la policía o el ejército, sino que también se valió del apoyo de una organización de ultraderecha, la Liga Patriótica Argentina. Así comenzó la complicidad entre la represión estatal y la paraestatal, que actuarían mancomunadamente para destruir la protesta social en los siguientes años. Los orígenes de la Liga se encuentran en la represión durante los sucesos de la Semana Trágica de enero de 1919, que dejó conmocionada a la ciudad de Buenos Aires a partir de los cientos de obreros asesinados por las fuerzas estatales y civiles. La Liga estaba constituida por miembros de la burguesía argentina, es decir, el empresariado de la época, que reaccionaron ante lo que consideraban un peligro para sus propiedades y, con ello, su control de la sociedad. Es conocido el protagonismo de esta organización en las represiones a los obreros en huelga en la empresa británica La Forestal, en el norte de la provincia de Santa Fe, y, principalmente, en las huelgas de la Patagonia, con un saldo de centenares de peones rurales asesinados. Como parte del deterioro de las democracias en el mundo, acelerado por la crisis del capitalismo iniciada con el crack de Wall Street, en 1930 la Argentina tuvo su primer golpe de Estado seguido de una dictadura militar. Aunque breve, este gobierno de facto fue sumamente sanguinario, reinstalando la pena de muerte, la cual fue utilizada como una herramienta más para hacer caer el peso de la crisis en la clase obrera. Como parte de esta embestida, el dictador Uriburu creó la Legión Cívica Argentina, una nueva organización de ultraderecha de carácter abiertamente fascista, que colaboró una vez más con la represión estatal. Aunque tuvo la novedad de ser reconocida oficialmente por las autoridades políticas de la época, su desarrollo se debilitó con el fin de los proyectos corporativistas y el retorno de la democracia manipulada a partir de 1932. Un recorrido particular tuvo la rama estudiantil de la Legión, la Unión Nacional de Estudiantes Secundarios, UNES. En 1937, al calor de los debates internacionales ante la inminente guerra europea, se creó la Alianza de la Juventud Nacionalista, con claras simpatías hacia el nazismo y de la cual participaron muchos exmiembros de la UNES. Caracterizada como un grupo de choque que atacaba manifestaciones de militantes obreros de izquierdas, la alianza tenía un elemento más popular, dado que buena parte de sus miembros no provenían de sectores burgueses. La primera etapa de esta organización se extendió hasta el año 1955, periodo en el cual ya se había transformado en un grupo de choque del peronismo bajo el nombre de la Alianza Libertadora Nacionalista, aunque esa historia la contaremos en un próximo video. Si te gustó este video, no te olvides de ponerle me gusta y de suscribirte a nuestro canal. Muchas gracias y hasta la próxima.